insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda isquémica, y acá tenemos varias causas de insuficiencia renal aguda, hipovolemia, esta hipovolemia que no se trató idóneamente con fluidoterapia, que no se trató el sangrado, se perpetuó y produjo necrosis tubular aguda isquémica. Un bajo gasto cardíaco, acuérdense que el bajo gasto cardíaco es la insuficiencia cardíaca de diferentes etiologías. Causas de insuficiencia cardíaca más frecuente, coronaria, hipertensiva y valvular, son las causas más frecuentes en el mundo. Y esto produce bajo gasto cardíaco. Vasoconstricción renal, fármacos, vasodilatación sistémica, sepsis. La ira prerrenal es reversible, la necrosis tubular aguda potencialmente reversible si se actúa con tiempo, y luego viene la necrosis cortical que sí es ya irreversible. Ahí está la referencia. El mismo índice urinario, ya es una diapositiva que se ha visto, y vamos a la tercera pregunta. Los familiares traen a urgencias a un hombre de 80 años, hipertenso conocido, por un cuadro, miren, 80 años, es un paciente geriátrico, hipertenso, la primera causa, nefroangioesclerosis. Miren cómo vamos larvando una historia. Todo sirve, igual que el fútbol. Por un cuadro diarreico, o sea, un paciente con nefroangioesclerosis, ya por la edad, el paciente ya tiene una depuración fisiológicamente deteriorada, por su comorbilidad ya tiene una nefropatía establecida y se descompensa con una diarrea, sobre todo coleriforme. Eso son diarreas brutales, 20 a 30 cámaras al día, con grandes shocks hipovolémicos. Esa es una nefropatía angioesclerótica que se ha descompensado por un EDA severo. El enfermo está obnubilado, claro, una deshidratación severa obnubila al paciente. ¿Por qué? Por hipoperfusión cerebral, y obnubila también por disturbios hidroelectrolíticos. En una diarrea coleriforme predominan las hipernatremias, una hipernatremia da cuadro de obnubilación. Deshidratado y oligúrico, ¿qué quiere decir? Que este paciente ya está haciendo también azoemia, y esa azoemia está haciendo también trastorno del sensorio. Miren qué bonita es la medicina, todo se explica, todo se entiende si hacemos un contexto de la nosología, cómo va evolucionando el contexto. Entonces, hasta aquí, sin leer lo demás, podemos decir que es un paciente con es un paciente geriátrico con nefroangioesclerosis que se ha descompensado por una EDA coleriforme y está haciendo trastorno del sensorio severo con azoemia. El paciente está con hipotensión. La hipotensión está perpetuando la hipoperfusión renal. Por la deshidratación está hipotenso. La urea en sangre es de 450, ya sabíamos que estaba azoémico, ya sabíamos que tenía creatinina alta. Estos son dos criterios de diálisis, ¿ah? Criterios de diálisis de urgencia, urea mayor de 200 y creatinina mayor de 10. Para que la apunte. La excreción fraccionada de sodio es de 5%. Miren, un dato importantísimo, pero ya nosotros sabemos que este paciente está haciendo una necrosis tubular aguda. Una necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque ya tiene una nefroangioesclerosis, se ha deshidratado, esa hipoperfusión ha hecho hipotensión y esa hipotensión ha hecho una necrosis tubular aguda. Cae sola la respuesta. ¿Por qué no un fracaso renal por pielonefritis? La pielonefritis o pionefrosis es una infección de vía urinaria. La infección de vía urinaria es más frecuente en mujeres que en varones por la misma anatomía. Pero los varones longevos o geriátricos hacen infecciones urinarias tipo pionefrosis cuando tienen UPO, que es un factor importante. Pero en la historia no nos dice nada cómo se manifiesta la pielonefritis. Náuseas, vómitos, sepsis, puntos renolaterales, nada nos dice la historia con respecto para plantear pielonefritis. ¿Que esto sea un fracaso renal agudo? Sí, pero por pielonefritis no. Glomerulonefritis aguda, en ningún momento en la historia me dice que hay hematuria, proteinuria, y acuérdense de la glomerulonefritis aguda, acuérdense de la mácula densa, acuérdense del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
cursan con hipertensión arterial y este paciente está hipotenso. Por eso, hay veces algunas preguntas, cuando no sé directamente la clave, por descarte puedo llegar a la clave. Vasculitis con afección intestinal y renal. La historia no me dice nada de vasculitis. Las vasculitis generalmente son de gente menores de 50 años. Lo que sí podría tener este paciente es lo que le llaman la trombosis de la mesentérica. La trombosis de la mesentérica da daño renal, daño intestinal por una cardiopatía per se, valvular sobre todo, fibrilación auricular. Esta vasculitis no nos dice nada en la historia. Una uremia prerrenal, no, pues este paciente ya es hipertenso, muchos años. Una uremia prerrenal cursa con excreción fraccionada menor de 1%. Esta tiene más del 5%. Por eso sale la clave E. O sea, descartando y analizando cada aseveración, también llego al diagnóstico. Fármacos nefrotóxicos. Como les dije, no solamente es aminoglucósidos, tipo gento, amicacina, medios de contraste que se usan en tomografías. Y acá voy a hacer un ítem, una tingencia. En resonancia se usa el gadolinio. Para el gadolinio no se requiere evaluación de la creatinina. O sea, en gadolinio no hay corrección ni hidratación previa. ¿Cómo evitamos que un paciente no haga nefrotoxicidad por contraste? Hidratando previamente al paciente antes del procedimiento. 1 o 2 horas antes hay que hidratar al paciente aumentando la perfusión renal, aumentando el débito urinario. Así evito que la solución yodada de contraste haga nefrotoxicidad. Acuérdense que es de mucho uso frecuente las sustancias de contraste, sobre todo para tumores cerebrales, tumores digestivos, tumores renales, pulmonares. Hay que usar contraste en su contexto. Otro dato más. Los pacientes diabéticos tipo 2 que usan metformina, que es una biguanida de elección en pacientes diabéticos tipo 2 obesos, cuando van a tener un procedimiento tipo tomografía con contraste, se debe suspender 24 horas la metformina. Porque si seguimos usando la metformina y damos sustancia de contraste, el paciente hace nefrotoxicidad. Es un dato que les doy. Probablemente puede venir en una pregunta de examen. Antineoplásicos. Acuérdense que los antineoplásicos tipo el clorambucil, el cislaplatino, la ciclofosfamida, los CHOPS, los MOPS, una serie de medicamentos, las hidroxiurias, también pueden producir nefrotoxicidad. Estos mecanismos medicamentos oncológicos son de mucho cuidado a nivel renal. Toxinas endógenas, y acá estamos hablando de la bilirrubina, por ejemplo. La bilirrubina produce un mecanismo bien interesante, sobre todo en pacientes que tienen ictericia de tipo directa, tipo una colangitis, tipo un tumor de Klatskin, tipo un carcinoma de cabeza de páncreas, o tipo una coledocolitiasis que aumenta la bilirrubina directa en mayores proporciones. Sobre todo, cuando tengo una bilirrubina directa mayor de 10, hay riesgo de hacer nefrotoxicidad por pigmentos biliares. ¿Cómo evito que la ictericia o la bilirrubina directa no haga nefrotoxicidad? Alcalinizando la orina. Ese es el tratamiento, alcalinizar la orina. ¿Cómo alcalinizo la orina? Con bicarbonato, con manitol, en su contexto. Antes de pasar al otro ítem, también quiero agregar, hemos visto que algunos pacientes con grandes ictericias no hacen coluria, sabiendo que la bilirrubina directa produce solubilidad urinaria. Es una característica de la coluria. Entonces hay un término que se llama la bilirrubina delta. Ya fue un motivo de una pregunta de un examen, creo. La bilirrubina delta es un tipo de bilirrubina que no solubiliza a nivel urinario. Es por eso que algunos pacientes con ictericia directa no hacen coluria. Ahí está algunas inquietudes de repente que tienen. Mioglobina por una rhabdomiolisis. La mioglobina también es un pigmento que produce lo que le llaman la ira por taponamiento, la ira por
pigmentos. Y la rabdomiolisis, ya mencioné una serie de causas: loxoceres, lactrodectismo, ofidismo, traumatismos, crash, fármacos que producen mioglobina, y esta mioglobina se precipita en los túbulos, tapona el riñón y produce necrosis tubular. La hemoglobina, ¿cómo la hemoglobina produce nefrotoxicidad? Acuérdense que hay un término que se llama hemoglobinuria. Las hemoglobinurias son muy frecuentes en las anemias hemolíticas. Las hemoglobinurias son muy frecuentes en una alteración que se llama la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria es muy frecuente en pacientes con malaria, sobre todo con malaria falciparus. Es un mecanismo fisiopatológico por la cual la malaria falciparum hace ira. Algunas hemoglobinopatías, algunas enzimopatías, algún tipo de esferocitosis también producen un contexto de nefrotoxicidad. El ácido úrico, acuérdense que hay una enfermedad congénita que se llama la enfermedad de Lesch-Nyhan, que es una enfermedad por una alteración de la hipoxantina oxidasa, que también produce el metabolismo del ácido úrico, y una enfermedad conocida por ustedes que es la gota, esa enfermedad gotosa que lo ve el reumatólogo con podragra, con tipo de filtraciones a nivel tendón, también afecta a toda la economía, sobre todo depósito de uratos en las articulaciones, y hace lo que le llaman la nefropatía gotosa en su contexto. ¿Cómo evito esto? Dando úricos, tipo probenecid, ¿no?, en el contexto, o colchicina. Vamos a la pregunta 4. ¿De cuál de los siguientes cuadros es característica la aparición de los cilindros hemáticos en el sedimento urinario? Creo que lo recalqué. Cuando hay daño glomerular, hay cilindros hemáticos, hay cilindros serios, hay cilindros leucocitarios. Eso se llama sedimento telescopado. Si le preguntan, ¿dónde viene el sedimento telescopado? Lupus, a la cabeza la respuesta, sedimento telescopado. Cilindros hemáticos, hematuria, proteinuria, eso indica daño glomerular en su característica clínica. Siempre hay que interpretar. Cilindros serios, quiere decir que hay grasa, síndrome nefrótico. Cilindros granulosos, azoemia renal. Cilindros hialinos, no da contexto clínico, anodino, puede presentarse en cualquier tipo de inflamaciones algunas veces. Cilindros hemáticos, vasculitis, glomerulonefritis en su contexto. Cilindros leucocitarios, una pielonefritis, una pionefrosis en su contexto. Entonces, por favor, conozcan esos términos y les va a ayudar a resolver preguntas o cuestionarios. Como el aminoglucósido hace la noxa, la toxicidad, sus metabolitos se acumulan en la corteza renal, dañan el túbuli. El daño se produce 7 a 10 días después de inicio del tratamiento. No es un cuadro agudo, tipo penicilínico, shock anafiláctico. Los medios de contraste son mucho más precoces, 24 a 48 horas del uso del medio de contraste, y comienza a elevarse la azoemia. Solo el 7% requieren temporalmente sustitución renal o progresan a RCO. Felizmente que es poco. Sacando la noxa, hidratando al paciente, dándole nefroprotección, probablemente evitemos ese contexto. Isquemia o reperfusión, un algoritmo: células tubulares normales, lesión letal, necrosis, muerte celular, apoptosis. Acuérdense que esto conlleva liberación de free radicals, sobre todo radicales libres. Lesión subletal reversible, hay una exfoliación, hay una disminución del filtrado glomerular, y esto produce una serie de cambios a nivel celular, repolarizaciones y fase de recuperación, fase de supervivencia. Factores de crecimiento, se activan factores de crecimiento como para suplir esas necesidades de exfoliación o destrucción. La evolución clínica del paciente con insuficiencia renal pueden dividirse en 3 periodos. Una fase de inicio, periodo durante el cual el paciente es expuesto a la agresión física, química o biológica, y hablamos de diferentes noxas que pueden producir insuficiencia renal aguda. Duración de 1 o 3 días.
Fase de mantenimiento, periodo durante que se establece la lesión parenquimatosa, el filtrado glomerular cae y se mantiene estable de 5 a 10 mililitros por minuto. Una fase de recuperación, desde que aparece la diuresis, o el paciente que viene en oliguria comienza a tener una diuresis normal y pasa incluso a un periodo de poliuria. El 90% de los casos se resuelven en 4 semanas, aunque algunos tarden hasta 12 semanas. Aquí es el punto de corte. Mayor de 12 semanas ya es insuficiencia renal crónica. Etiología postrenal, lo hablé, lo comenté en la clase prolegómica, los prolegómenos. Postrenal, problemas ureterales, traumas, coágulos, tumores, seminomas, compresión externa, problemas de vejiga, cálculos en la vejiga, coágulos sanguíneos por una neoplasia vesical, uretra, estenosis, fimosis, una serie de anomalías que pueden alterar el lupo. Pero ahí está a la cabeza litiasis, próstata y cáncer ginecológico. Manifestaciones clínicas, hay una hiperazoemia postrenal, ya le dije cómo varía la creatinina y la urea en su contexto. Dolor suprapúbico en flanco, distensión aguda de la vejiga, sistema colector y de la cápsula, es una característica el dolor en flanco, suprapúbico. O el dolor tipo cólico renal que va desde atrás hacia adelante, el paciente no puede ni sentarse, no adquiere posición antálgica, el paciente está diaforético, es uno de los dolores más intensos, sobre todo cuando el cálculo se enclava. Puede producir incluso hematuria masiva por erosión de la pared de la mucosa. Dolor cólico en flanco, característico de los cólicos renales. Enfermedad prostática, acuérdense que la enfermedad prostática es muy frecuente a partir de los 40 o 50 años, sobre todo cuando hay algunos factores, paciente con predilección o proclividad a etilismo, H, comidas condimentadas, cárnicos, tabaquismo, o antecedentes familiares de enfermedad prostática. Y se presentan hiperplasias prostáticas benignas, cáncer prostáticos en su contexto. Es por ello que algunas veces tenemos que hacer un despistaje usando algunos factores como un tacto rectal que no suple el PSA. Hemos tenido pacientes con cáncer prostático con PSA normal y que no quisieron hacerse el TR. Entonces, mucho cuidado con la valorización de los exámenes de laboratorio. Ecografías transrectales, transabdominales, todo en un contexto para evaluar la enfermedad prostática, que es muy frecuente. Pero también tiene alguna sintomatología que lo caracteriza la enfermedad prostática. Una de ellas es la disminución del chorro urinario, el tenesmo vesical, algunas sintomatologías no muy frecuentes como la estranguluria, como la excitación con H, que son sintomatologías propias del prostático. Un ejemplo, la estranguluria. Doctor, siento que cuando micciono me apretaran la parte de mis genitales. Esa es una estranguluria. O la excitación, que es un término que se usa netamente para patología obstructiva, en la cual el paciente tiene pues demora al momento de miccionar, o sea, va al baño y demora unos minutos y recién micciona, excitación. Son características signológicas y sintomatológicas del prostático. Mejoría rápida de la función renal tras el alivio de la obstrucción. Generalmente a estos pacientes se le hacen nefrostomías, se le hacen punciones suprapúbicas o se le pone una sonda vesical y el paciente mejora su disconfort. Vamos a la quinta pregunta. Un hombre de 75 años acude al hospital por oliguria de varios días de evolución. Mire, oliguria de varios días de evolución. Oliguria ya indica azoemia. Y dolor en el hipogastrio indica que es una azoemia postrenal. Ahí acabó. Eso es una forma de resolver rápidamente una pregunta y ganan tiempo para resolver 100 preguntas, 200 preguntas. Esta es una azoemia prerenal y la azoemia postrenal, perdón, el tratamiento es ponerle una sonda. Ya no leí todo lo demás. Que se palpa una masa, ese es globo vesical. Que la creatinina aumentó, el potasio está alto, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, algunas veces las preguntas, los encabezados, ayudan más rápidamente a responder sin leer todo el encabezado de la pregunta.
Yo siempre digo a mis alumnos, yo enseño en 4 universidades, siempre le digo a mis alumnos, alégrense cuando viene una pregunta así de larga, porque esas son las más fáciles. Las preguntas mucho más puntuales, precisas, con nombrecitos, son las que a veces ocasionan tedio. Estas son las preguntas que uno espera tener en una prueba, ¿no? Entonces, es una característica, ¿no?, que les doy como dato para que ustedes lo puedan extrapolar en sus proyectos, sus objetivos. Insuficiencia renal aguda. Ya con todo lo que hemos hablado, creo que se va entendiendo mejor la parte de la insuficiencia renal aguda. Hay que hacer una buena historia clínica. Creo que es el pilar importante y condición sine qua non para los mejores diagnósticos en la parte renal, la historia clínica. No nos olvidemos de ello. No nos olvidemos de los cánones de la medicina, Hipócrates, Asclepiades, Harvey, Galeno, que ellos propugnaron, larvaron, crearon la relación médico-paciente, y la historia clínica es punto clave. Felizmente, esto lo transmito también a mis alumnos, que la historia clínica es el pilar del diagnóstico. Como les conté, tengo un paciente con PSA normal. Si yo me dejo guiar por el PSA, le puedo decir al paciente, esto está bien. Pero si le hago un TR y encuentro un enduramiento de la próstata, usted tiene cáncer. ¿Cómo cambia el contexto? Y si yo le pregunto, ¿se demora para orinar? ¿Ha orinado con sangre, con coágulos? ¿Tiene estranguluria? Entonces me ayuda mi sintomatología, más que el laboratorio. El laboratorio algunas veces me puede confundir en el diagnóstico. Entonces la historia clínica, o aquella paciente, doctor, me han hecho la histerectomía y me hicieron radioterapia y ahora no puedo orinar, un UPO por actinismo. O doctor, tengo grandes menstruaciones con grandes sangrados, una polimenorrea o metrorragia, y tengo una bola en la parte del hipogastrio, un gran mioma que está comprimiendo los uréteres, un UPO por mioma. Historia clínica. O un paciente que viene por cuadro diarreico y luego comienza a hacer retención urinaria, ahí está, azoemia prerrenal. O un paciente que usó gentamicina y el médico se olvidó de indicarle cuánto tiempo, usó por 14 días y comienza a hacer azoemia por nefrotoxicidad. Entonces, por favor, este es el punto que quiero que ahonden, la historia clínica. La historia clínica, pilar importante. Coadyuvado como un buen examen físico. El examen físico debe ser un examen físico prolijo, concienzudo, ordenado. Acuérdense que las patologías renales dan compromiso sistémico del punto de vista semiológico, desde el cabellito hasta la uña. Cabello seco, la uremia, halitosis, piel térrea, piel en lija, piernas inquietas, flapping, gingivorragia, uñas pálidas, onicolisis, no acabaría, ausencia de vello auxiliar y pubiano, edemas, no acabaría en mencionar en una clase de este tipo la gran semiología completa que tenemos como instrumento. Y anecdótico, ¿no? Porque a nivel renal la semiología es muy escueta, muy lacónica. Puntos renulaterales, algunos no hacen la maniobra de Gullón, no hacen la maniobra de Israel, no hacen la maniobra del rodillo, no hacen un TR, no evalúan el globo vesical y se acabó. Solo puño de percusión lumbar y se acabó la semiología renal. Es por eso que la semiología renal lo tenemos que buscar no en los riñones, tenemos que buscarlo en la parte extrarrenal. Otro dato es investigar datos previos de la función renal. Para eso tengo la historia clínica antigua, para eso tengo los chequeos médicos anteriores. Doctor, hace un año me hicieron un chequeo, tenía la creatinina normal, pero aquí les cuento como anécdota la interpretación de los exámenes auxiliares. Por eso, un examen auxiliar es frío, es no valorable si no se correlaciona con un cuadro clínico. Llega a mi consultorio una paciente y me dice, doctor, estoy contenta porque el laboratorista me dice que mi función renal está bien, 0.1. La paciente era diabética. Yo le digo, señora, no se contente por adelantado.
Usted tiene una hiperfiltración glomerular, estadio 1 de diabetes. ¿Se dan cuenta? O otra paciente que se hace una glucosa en orina, le encuentran glucosuria. No pudo dormir toda la noche, hizo una crisis de angustia. El laboratorista dijo, ¿tiene diabetes usted? Va a mi consultorio y llamaba la atención que tenía glicemia normal. Glicemia normal con glucosuria me da un síndrome que se llama Fanconi. Y la paciente tenía como 45 años. Pero puede haber Fanconi en gente adulta. Y la paciente lo que había consumido es tetraciclinas. Las tetraciclinas pueden producir un síndrome Fanconi farmacológico. Y salió contenta, doctor, gracias, suspendimos la tetraciclina que estaba tomando por un problema dérmico que le habían dado. Y a las semanas hizo una glucosuria normal. Entonces, por favor, los datos de laboratorio se interpretan en un correlato clínico. Por eso, siempre hay que investigar datos previos de función renal, cómo fue la creatinina, cómo fue la urea, cómo tuvo la ecografía renal, si tuvo hematuria, proteinuria. El sedimento urinario, por favor, valórenlo bien. El examen bioquímico urinario también, cetonas en orina, urobilinógeno en orina. Todo tiene utilidad clínica e interpretativa. Y me hago algunas disyuntivas. ¿Desde cuándo suben los productos nitrogenados? Esa es una buena disyuntiva. Algunas veces es difícil precisar cuándo comenzó el cuadro renal. Ya les dije de inicio de clase que las enfermedades renales son muy silentes, son asintomáticas o pausasintomáticas, son muy furtivas, se esconden y lamentablemente se manifiestan al final, cuando ya está el cuadro avanzado. ¿Existe disminución del volumen urinario? ¿Desde cuándo? Esa es otra pregunta que se debe recabar en la historia. ¿Hay oliguria, anuria o poliuria? Antecedentes recientes de cirugía. Este es un dato importante. Si el paciente dice que le hicieron le hicieron una histerectomía por un embarazo ectópico y el paciente a las 24 horas no orina, ya pues el dato está clásico, ¿no? Se volaron el uréter, ¿no? Es un dato... La historia clínica, datos recientes quirúrgicos, iatrogenias, que pueden explicar ese contexto. O ha habido un episodio de hipotensión. Acuérdense que la hipotensión puede ser intraoperatoria, preoperatoria, sobre todo por anestésicos. Dato importante. ¿Ha tenido el enfermo datos directos e indirectos de infección grave o sepsis? Acuérdense de la pionefrosis, la pielonefritis, el absceso perirrenal, el absceso renal, los émbolos sépticos en endocarditis, son causas también. Ha recibido fármacos nefrotóxicos, no solamente se encasillen en aminoglucósidos. ¿Y desde cuándo? Y siempre preguntar las dosis, ¿no? Se ha demostrado ya que mientras la noxa se mantenga más tiempo a dosis inadecuadas, la nefrotoxicidad es mayor. Valorar el laboratorio, la biometría hemática, química sanguínea, la urea, sus rangos entre 15 y 40, el balance, el BUN, nitrógeno ureico 7 a 18, creatinina de 0,7 a 1,5, el análisis de orina bien consensuado. Un antiguo maestro italiano decía, un sedimento urinario bien interpretado es casi igual que una biopsia renal. Si uno interpreta bien los pigmentos, los hematís, los cilindros, prácticamente no es necesario hacer una biopsia renal. Los índices de insuficiencia renal, ahí está la excreción fraccionada de sodio urinario, etc. Algunas pruebas de diagnósticos o imageneológicos. La ecografía, por ejemplo, es una prueba importantísima para ver hidronefrosis, riñón pequeño, ver cortical, medular, ver cálculos, ver tumores. Algunas otras pruebas especiales. Y vamos a la sexta pregunta. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil para diferenciar si es aguda o crónica? ¿Qué prueba complementaria resultaría más precisa para diferenciar si es aguda o crónica? En realidad, la ecografía, pues. La ecografía es una prueba importante, pero esto aunado a un cuadro clínico. Pues. Si es crónica, edematoso, urémico, terroso, pálido, el agudo no hace generalmente. Y siempre con las atingencias. Renales crónicos con riñones grandes, mieloma múltiple, poliquistosis renal, hipernefroma, hidronefrosis por UPO, son causas también
Pero la ecografía ayuda bastante en su contexto. ¿Qué parámetro entre los siguientes es el más adecuado para diagnosticar en un caso de insuficiencia renal aguda el origen prerrenal de la misma? ¿No? El sodio, pues, ¿no? El sodio urinario es menor siempre en la insuficiencia prerrenal, ¿no? Concentración de sodio urinario menor de 10. Acuérdense de 10, menor, acuérdense del cuadro mostrado en una diapositiva pasada. Un paciente con una diuresis horaria de 10 mililitros debe ser hora. Urea en sangre de 150, acuérdense el valor normal es 40, o sea está elevado, hay uremia. Urea en orina, no lo usamos mucho, pero está elevada. Sodio urinario de 4 miliequivalentes y osmolaridad urinaria de 500 milosmoles kilo. Esta es una situación por la osmolaridad. Acuérdense, la renal tiene una osmolaridad menor de 350. La que tiene de 500 es la prerrenal en su contexto. Y entramos a las complicaciones de la insuficiencia renal aguda. Las complicaciones son múltiples debido al compromiso sistémico que hace el paciente renal. Y es importante ver las metabólicas, por ejemplo. La hipercalemia es una de las complicaciones más temidas que tenemos en pacientes renales agudos. ¿Por qué? Porque la hipercalemia produce paro en diástole, produce bradicardia severa, bradiarritmias, trastornos neuromusculares y muerte súbita. De hecho, que las manifestaciones están en correlación al aumento de potasio, sabiendo que el potasio es de 3.5 a 5.5. A 6 serán manifestaciones leves, 6.5 neuromusculares, más de 7 cardiovasculares. Es por eso que se tiene que atacar rápidamente la hipercalemia. ¿Y cómo bajamos la hipercalemia en el paciente renal crónico o renal agudo? Utilizando diuréticos, utilizando cayaxalate, utilizando soluciones polarizantes con insulina y glucosa, nebulizando al paciente o dando gluconato de calcio. De todos los mencionados, ya vino en una pregunta de examen, el único que no te baja el potasio es el gluconato de calcio, es solamente estabilizador de membrana. Los demás todos te bajan el potasio. La acidosis metabólica. Todo paciente con patología renal, sobre todo en insuficiencia renal, hacen acidosis metabólica. Tanto anion gap alto en una uremia, en una ira oligúrica, o también acidosis metabólica anion gap normal, una ira poliúrica o una acidosis tubular. Es una característica importante de las metabólicas. ¿Y cómo se corrige la acidosis metabólica? Con bicarbonato, corrigiendo la acidosis, con algunos criterios que voy a mencionar más adelante. La hiponatremia en el paciente renal tiene varios mecanismos, en realidad es retención de agua, hace una hiponatremia dilucional. Otra posibilidad que la hiponatremia es por una nefritis perdedora de sal. ¿Cuál nefritis pierde sal con más frecuencia? Las nefritis intersticiales. Cardiovasculares, arritmias. ¿Por qué se produce arritmias en una insuficiencia renal? Por la misma hipercalemia, por la misma uremia y por la acidosis. Las acidosis liberan un factor tipo free radicals que se llama el FDP, el factor depresor del miocardio, por eso hay bradicardia en acidosis. Edema agudo de pulmón, les expliqué, el pulmón urémico, ese pulmón blanco con corazón normal que hace hemoptisis, disnea, polipnea, tirajes, incluso que requiere ventilación mecánica. Ese paciente tiene que tratarse con hemodiálisis. La pericarditis, acuérdense que el paciente con uremia, la uremia inflama el pericardio visceral, parietal, y produce exudado o líquido pericárdico. O sea, no solamente inflama el pericardio, sino también produce
derrame pericárdico, que es una de las causas frecuentes de derrame pericárdico. Y cuando este derrame es más extenso, produce taponamiento pericárdico. ¿Cómo detecto el taponamiento pericárdico? Pongo el estetoscopio, ausencia de ruidos cardíacos. Veo las yugulares ingurgitadas a la inspiración, ingurgitación yugular y pulso paradojal. Eso se llama triada de Beck, ya fue pregunta de examen, creo que el MIR, triada de Beck, pericarditis con taponamiento. Hipertensión arterial, las insuficiencias renales dan hipertensión arterial en su contexto. Gastrointestinales, náuseas y vómitos. El mecanismo por el cual los pacientes renales agudos y crónicos dan náuseas y vómitos es lo que le llaman la gastropatía urémica o la gastritis urémica. Se dice que los metabolitos de la urea se infiltran a nivel de la pared submucosa y producen un componente de sangrado. Pero también se ha demostrado que los pacientes con insuficiencias renales hacen angiodisplasia y la angiodisplasia también produce sangrado. Ahí está el mecanismo por el cual los pacientes renales pueden sangrar. Hematológicas, la anemia no es muy frecuente en la renal aguda, más en la crónica, y las causas son multifactoriales. Acidosis, hipoplasia medular, síndrome de mala absorción de folatos y vitamina B12, micropérdidas, anemia por enfermedad crónica, anemia nutricional, una serie de factores que no solamente es eritropoyetina, pregunta de examen, no solo es eritropoyetina. Vamos al tratamiento. Tratamiento. ¿Cómo se enfoca el tratamiento o parte de la terapéutica? Tratamiento inmediato, hiperpotasemia, ya les dije, nebulizaciones, gluconato de calcio, solución polarizante. En el edema agudo de pulmón, oxígeno, ventilación mecánica y hemodiálisis. En acidosis metabólica severa, dar bicarbonato. Solo se da bicarbonato con dos criterios: pH menor de 7.1 y bicarbonato menor de 10. No se olviden, es importante esa tingencia. pH menor de 7.1 y bicarbonato menor de 10 es criterio de usar bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica. ¿Por qué? Si yo uso sin estos criterios, puedo producir un fenómeno que se llama la acidosis paradojal. ¿Qué es la acidosis paradojal? Es ponerle bicarbonato inadecuado y producir acidosis. No entiendo, doctor. ¿Cómo? Le pongo bicarbonato para no producir acidosis, pero usted me dice que le pongo bicarbonato y hago más acidosis. Eso se llama acidosis paradojal. La acidosis paradojal se produce por un contexto simple. Acuérdense que el bicarbonato, cuando va a un medio ácido, que es el medio interno, se junta el bicarbonato con los iones hidrógeno. Y cuando se juntan, porque tienen afinidad positivo con negativo, forma ácido carbónico, H2CO3. Estoy haciendo una ecuación imaginaria estequiométrica, estequiometría. Este H2CO3 es muy inestable y se desdobla a su origen. ¿Cuál es su origen del H2CO3? Agua más CO2. Muy bien, doctor, lo felicito. Agua más CO2. Por eso, cuando yo pongo mucho bicarbonato, puedo hacer más edema agudo de pulmón, porque hay agua. Puedo hacer más edema cerebral, porque hay agua. Y CO2, puedo producir más CO2, y el CO2 en la sangre se llama hipercapnia, y en la sangre, ¿qué hace la hipercapnia? Acidosis. Entonces, por eso se produce la acidosis paradojal. Y acuérdense que la acidosis también produce edema cerebral. Hiponatremia. Algunas veces no hay necesidad de corregir el sodio. Solo se corrige sodio, los que estuvieron en mi clase de fisiología renal, cuando el sodio es menor de 120. Cuando no es el sodio menor de 120, no se corrige el sodio. Se trata la causa de fondo. En este caso, en el renal agudo, diuréticos. Si es perdedora de sal, manejar el cuadro de fondo, la nefritis intersticial en este caso. Evitar o corregir la causa de ira de inicio, el tratamiento inmediato es esto.
Mejorar o eliminar las alteraciones funcionales renales en lo posible. Mejorar o corregir la enfermedad base en lo posible. Si es una insuficiencia cardíaca que tiene por una miocardiopatía, en realidad no voy a corregirlo, porque ¿cuál sería la forma de corrección de eso? Trasplante cardíaco, ¿no? O sea, por eso digo, en lo posible. Evitar las complicaciones asociadas, eso es importante porque esto puede llevar al exitus letalis al paciente. ¿Qué es el exitus letalis? Campo-Fe, Mafre. ¿Ya? Soporte nutricional, viejo adagio, enfermo que come no muere. Hay que darle de comer al paciente, porque si lo mantengo en ayuno al paciente, hago cetosis, más acidosis. Si lo mantengo en ayuno prolongado al paciente, hago hipercatabolismo, más daño renal, acuérdense. Entonces tengo que nutrir al paciente en la forma más precoz, sea por nutrición oral, nasoenteral, oroenteral o paraenteral. Tratamiento nutricional, médico, sustitutivo y psicológico también, soporte emocional. Una dieta enteral, parenteral, miren qué cantidad de proteínas hay que darle. No hay que darle muchas proteínas, porque las proteínas dañan el riñón, dañan el glomérulo. Hay que darles proteínas de alto valor biológico, en este rango, de 0.6 a 0.8. Kilocalorías, sodio restringido, hiposódicas, potasio, líquido variable, generalmente restricción hídrica. Hay una famosa dieta conocida que se llama la dieta de Giovanetti, médico italiano. La dieta de Giovanetti, aunque lo toman en serio y muchos ya tenemos Giovanetti, ¿no? Hiposódica, hipograsa, hipocalórica, hipoglúcida. Es la famosa dieta de Giovanetti. Y hiposeca, porque no se le da mucha agua. 800 centímetros cúbicos en 24 horas. Esa es la Giovanetti que se da a pacientes renales.